Bueno, hola, buenos días. Vamos a tratar de continuar con la clase número 5 de la materia Serología y Virología del Instituto Facultad. Para eso les vuelvo a presentar el tema de hoy, que ya estuvimos viéndolo por Zoom, que es diagnóstico virológico. Lo que primero vimos es por qué la importancia de realizar un diagnóstico de una infección viral. Y hemos visto que es importante para decidir la intervención terapéutica, para establecer el pronóstico de la evolución del paciente, y cuando hubiera un tratamiento antiviral específico, que es bastante común que las infecciones virales no lo exista y que sean más bien paliativos, pero bueno, existen igual casos en los que la infección viral sí tiene tratamiento. Cuando lo hubiera, poder monitorear la respuesta al tratamiento elegido y aplicado. Indicar la necesidad de vacunación se refiere a que, por ejemplo, uno puede monitorear si la vacuna dada generó respuesta inmune, y si esa respuesta es adecuada, ya estaría en condiciones de seguir su vida tranquila. Ahora, si el título es bajo de anticuerpos, se puede indicar un refuerzo de la vacunación, o también lo que se puede ver es si la persona es naive para una determinada infección e indicar la vacunación de nuevo, de cero, digamos. Y como estuvimos viendo y como la situación actual nos habla de la importancia de la epidemiología, que hacer estudios epidemiológicos de determinadas infecciones virales permiten tomar medidas de salud pública. Bueno, ya les contaba que esta transparencia ya la habíamos visto en otra clase y que ya habíamos hablado sobre que el diagnóstico virológico puede ser de dos formas distintas. Una es detectar directamente el agente etiológico, o sea, detectar alguna parte del virus directamente, como puede ser la detección de los antígenos por inmunomarcación o los genomas virales por técnicas moleculares como la PCR, que es lo que se está haciendo con la enfermedad COVID-19 actualmente. O el diagnóstico podría ser indirecto, que es a través de detectar la respuesta inmune del paciente. Lo que voy a detectar son anticuerpos IgM, IgG o anticuerpos inmunoglobulinas totales específicas contra el virus, no cualquier inmunoglobulina. Bueno, y ya vimos qué técnicas nos permiten hacer esto. Ahora la pregunta es cómo los podemos hacer con esas técnicas. Pero bueno, para poder definir un poco qué tipo de herramientas contamos y qué información nos puede dar aplicar una u otra técnica para realizar un diagnóstico, necesitamos saber un poco de la cinética de la infección y en qué momentos uno puede hacer una u otra técnica. Bueno, si en el puntero vemos acá en el eje Y el titulo viral y vemos que los días, acá en el eje X son los días, empiezan desde negativo. Ahora les voy a explicar por qué. En el otro eje Y vamos a tener título de anticuerpos, que es esta otra curvita que dice métodos indirectos. Bueno, ¿por qué esta eje X empieza a -7? Bueno, porque las infecciones virales suelen tener incubaciones de alrededor de 7 días. Puede ser menos, puede ser más, pero si hablamos de alguna generalidad o de una mayoría de virus, 7 días es un buen ejemplo, digamos. Luego de estos 7 días, o el tiempo propio de cada virus, en realidad, aparecen los síntomas y eso se denomina periodo de estado. Cuando hay síntomas, el virus replica activamente. Y si el virus replica activamente, ese es el momento en el que yo puedo detectarlo por métodos directos. Porque si el virus está replicando, está produciendo genoma viral, está produciendo proteínas virales, y esas son las que yo voy a detectar. Y aparte, si está replicando activamente, también puedo hacer un aislamiento en cultivo, que es un método clásico de virología, pero que es de gran valor porque permite ver cepas, hacer un montón de estudios, pero es más lento, así que si yo quiero diagnosticar un paciente, no elegiría esa opción actualmente. Bueno, la detección de antígenos virales, que es toda la inmunomarcación que estuvimos viendo. La microscopía electrónica, que es el único tipo de microscopía que nos permite detectar partículas virales por la resolución que tienen, y la magnificación que logra, y los métodos moleculares.
Luego de la etapa de síntomas empieza, o sea, hacia el final del periodo de estado, hacia el final de la sintomatología y cuando ya empieza la convalecencia temprana, que es que empiezan los síntomas a ser más suaves, empieza a recuperarse el paciente, aparecen los anticuerpos específicos, antivirales. Primero la IgM y luego la IgG. Ahora, la detección del IgM es el método indirecto por excelencia porque permite diagnosticar una infección en curso o reciente. Antes de que se desarrollaran las técnicas que permitieron detectar IgM específica, antiviral, lo que se hacía era el diagnóstico serológico por seroconversión. Igual hablamos ya que esta técnica sigue siendo valiosa por otros motivos que vamos a ver más adelante. Bueno, volvamos a la curvita. Entonces, -7 habla de este periodo de incubación. 0 se llama el momento en el cual empiezan los síntomas. Recuerden que existen infecciones virales que pueden no desarrollar síntomas o que los síntomas son leves. Pero bueno, estamos hablando de casos generales. En el día 0 empiezan los síntomas. Entonces, desde el día -3 hasta el día 14, vemos en este triángulo que yo puedo detectar por métodos directos. El título viral lo detectamos a partir del día 0. Llegando a un máximo en el día 10 y empezando a decaer, pero todavía lo puedo detectar. Ahora, si yo quiero usar métodos indirectos, empiezo a poder detectarlo recién en el día 3, después de los síntomas. Con la detección de métodos indirectos, o sea, la respuesta inmune del paciente, recién a partir del tercer día de comenzados los síntomas, puedo usar ese método para hacer un diagnóstico. Y ese título sube y puede permanecer por, dice convalecencia temprana, convalecencia tardía, y puede permanecer por meses esta presencia de anticuerpos. Bueno, esta ya la vimos. Vamos a enfocarnos ahora en el diagnóstico por métodos indirectos, o sea, cómo puedo diagnosticar una infección viral mediante la detección de la respuesta inmune del paciente. Ya les dije en las transparencias anteriores que, ¿cómo puedo detectarlo? Bueno, puedo detectar IgM específica, IgG o inmunoglobulinas totales. Las técnicas clásicas, pero que ya casi no se utilizan o no se utilizan directamente, son la neutralización. Les hablé por Zoom que la neutralización es una propiedad de ciertos anticuerpos de unirse al virus en determinados lugares del virus, que lo que producen es la inactivación del virus. Ese virus pierde su capacidad infectiva. O sea, si este anticuerpo reconoce a ese virus en algún determinado epitope, que en general van a ser las glicoproteínas o las espículas, va a producir un cambio en ese virión que va a hacer que se pierda su capacidad de infectar. ¿Cómo puedo estudiar eso yo? O sea, ¿cómo puedo tomar un suero de un paciente y ver si ese suero tiene anticuerpos con capacidad neutralizante? Es enfrentándolo a una cantidad conocida de virus patrón. Así que, y un determinado ensayo que no vamos a ahondar. Otra forma clásica de hacer diagnóstico serológico indirecto es por fijación del complemento. Bueno, el complemento son unos determinados anticuerpos que produce el cuerpo en una respuesta inmune, que son antígenos de grupo o familia viral. O sea, yo no voy a poder detectar un virus en particular, sino un grupo de virus. Y se detectan tardíamente, porque se producen luego de la infección. Y los títulos son generalmente bajos y desaparecen a los 4 o 6 meses post-infección. Esta técnica tiene baja sensibilidad y no se usa actualmente. O sea, con todo lo que le vengo diciendo se entiende que no, es poco sensible, se detecta tardíamente. Pero bueno, fue un desarrollo que en su momento fue útil porque es la técnica serológica más antigua. Bueno, la inhibición de la hemaglutinación, que ya la vimos en la clase 3, vayan a repasarla de ahí. Actualmente lo que más se utiliza es la inmunomarcación. Vamos con la seroconversión o conversión serológica. Ya venimos hablando en la materia sobre este concepto con esta forma de diagnóstico que habla sobre que yo tengo que tomar 2 muestras pareadas en 2 momentos distintos de la infección. Y tengo que ver el título del anticuerpo en esas 2 muestras y compararlo uno con el otro y ver qué sucede, ¿no?
Ahora, una seroconversión, o sea, un resultado positivo, es un aumento de 4 veces o más en el título de anticuerpos específicos antivirales, en estas dos muestras. La primera tomada en periodo agudo y la segunda en convalecencia, o sea, a los 14 o 21 días desde el comienzo de los síntomas. Este método es clásico y da un diagnóstico de certeza, pero el tema es que es tardío, o sea, es retrospectivo. Yo voy a tener el resultado cuando el paciente ya esté curado prácticamente. Así que no nos va a permitir todas las intervenciones que vimos al principio de monitorear la evolución de la enfermedad, no nos va a permitir monitorear la respuesta a un tratamiento antiviral. Esas cosas no nos va a permitir, pero sí tienen mucho valor para estudios epidemiológicos, por su gran certeza. Ahora, si yo cuando hiciera este estudio, tengo mis dos muestras. La primera, cuando la tomo en periodo agudo, se guarda hasta que tomo la muestra en convalecencia y luego se procesan en simultáneo. Cuando yo tengo el procesamiento de esas dos muestras y veo que no detecto anticuerpos en ninguna de las dos muestras, significa que ese paciente es no inmune, no tiene inmunidad frente a ese patógeno que estoy estudiando. Ahora, si el título es bajo o hay un aumento que no es de 4 veces o más, un aumento menor a este umbral que pusimos, indica que hubo una infección previa con este virus, pero que el paciente es inmune al virus en cuestión, pero que no sería la causa de la enfermedad o el motivo de consulta que lo llevó a hacer este estudio. Bueno, la estrella de la detección del diagnóstico antiviral indirecto es la detección de la IgM específica antiviral. ¿Por qué es la estrella? Porque se realiza esta vez una única muestra, se toma una única muestra en el periodo agudo o convalecencia temprana y los resultados van a estar en un tiempo clínicamente relevante. Nuevamente es un diagnóstico de certeza y esta vez lo que nos va a decir es una infección en curso o reciente. Puedo usar esta metodología, esta forma de diagnóstico, como ya les dije antes, a partir del tercer día inicial la enfermedad, que ahí van a estar en bajo título, pero que van a aumentar rápidamente llegando a los máximos y empezar a descender entre los 10 y 20 días. Y en circulación permanece 1 o 2 meses frente a una infección primaria, ¿no? Un primer enfrentamiento al patógeno. Esta forma de diagnóstico se usa actualmente, por ejemplo, en el diagnóstico de la rubiola, de la hepatitis A, de la hepatitis B, de la mononucleosis infecciosa, del citomegalovvirus también, y entre otras. Vamos a hablar de una particularidad de la IgM. Yo les conté que la IgM es un pentámero, tiene 5 moléculas de las que nosotros estamos acostumbrados a ver como inmunoglobulinas, que es con sus 2 cadenas livianas y sus 2 cadenas pesadas. Estas 5 moléculas están unidas por puentes disulfuro y por una cadena de unión. Este pentámero lo que hace es que esta inmunoglobulina sea mucho más robusta, mucho más estérica, más grande. Eso hace que no pueda atravesar la placenta cuando existe una gestación. Entonces, la IgM nos permite el diagnóstico de enfermedades congénitas o adquiridas sin útero. Infecciones, no enfermedades congénitas, infecciones congénitas o adquiridas sin útero, ya que el recién nacido tiene bajo título en el suero. Y si yo detecto IgM en la sangre del cordón o en la sangre del recién nacido, del neonato, que sea mayor a un determinado título, que es este título bajo con el que nace, ya voy a poder decir que es una infección in útero, adquirida in útero. Y la IgG no permite hacer este tipo de diagnóstico debido a que el recién nacido posee, la IgG sí atraviesa la placenta y tiene toda la batería de inmunoglobulinas G de la madre por varios meses. O sea, el recién nacido tiene la experiencia inmunológica de memoria de la madre. Bueno, eso. Vamos a seguir. Ahora, si yo, con las técnicas que ya vimos la clase pasada, quiero determinar IgG, lo que voy a ver es el estado inmune del paciente. Siempre buscando la específica antiviral, no la IgG en general. O sea,
Bueno, ¿y cuándo se puede utilizar esto? ¿Para qué? ¿Qué información me da esto? Bueno, de nuevo, podemos ver la indicación de vacunas. Por ejemplo, antihepatitis B. Otra utilidad de la determinación del estado inmune es para decidir con qué sangre es apta para transfusiones en los bancos de sangre. Por ejemplo, se puede detectar inmunoglobulina G anti el virus de la inmunodeficiencia humana. Vamos con otra técnica. La inmunofluorescencia indirecta se utiliza también para la detección de anticuerpos. Para este caso yo voy a necesitar tener el virus patrón y voy a infectar cultivos de células. A estos cultivos infectados los voy a fijar en portaobjetos y luego lo voy a enfrentar con el suero del paciente. El suero del paciente es el que va a tener o no tener anticuerpos anti estos antígenos del virus que son lo que yo tengo en el laboratorio patrón. Y revelo con un anticuerpo antiporción FC marcado con fluorocromo. El anticuerpo marcado puede ser antiporción FC de tipo IgM o IgG o inmunoglobulinas totales. Y luego esto lo voy a tener que mirar en un microscopio de fluorescencia. Recuerden que lo que tiene de negativo esta técnica es que depende mucho de la experticia del operador, de poder interpretar las imágenes que está viendo al microscopio. Y el microscopio de fluorescencia lo que hace es un microscopio de luz UV. Bueno, vamos con otra técnica que nos permita detectar inmunoglobulinas del paciente. Y vamos ahora con el enzima inmunoensayo y la estrella de los enzima inmunoensayos para detectar inmunoglobulinas en suero es la técnica de ELISA. Recuerden que la técnica de ELISA lo que tiene es que es en fase sólida. Bueno, para detectar inmunoglobulina G o inmunoglobulinas totales, lo que voy a hacer es pegar el antígeno viral a la fase sólida. Se agrega el sueroproblema es el suero del paciente, el que quiero determinar si tiene o no anticuerpos frente a ese virus. Y luego agrego anticuerpo, antiinmunoglobulinas humanas marcado con enzima. O sea, notan que es una técnica indirecta, porque yo estoy poniendo el sueroproblema que va a tener, si tiene anticuerpos, se va a pegar ese anticuerpo al antígeno viral y lo voy a revelar, ponemos así, este sería el anticuerpo del paciente y voy a revelar con otro anticuerpo que está marcado con la enzima. No sé si dije fluorocromo, era enzima. Bueno, ahora, si yo quiero detectar IgM, se usa una ELISA de captura. Lo que se hace es absorber los anticuerpos específicos anticadena mu, o sea, anti la cadena M de la inmunoglobulina, se pegan en la fase sólida. Agrego el suero en estudio, entonces todas las inmunoglobulinas van a absorberse presentes, o sea, la de mi virus que quiero estudiar y la de cualquier otra cosa que tenga en suero la persona. Entonces, ¿cómo discrimino y cómo detecto mi inmunoglobulina de interés? Mi inmunoglobulina M específica antiviral. Bueno, agrego el antígeno viral, que se va a unir a la IgM específica. ¿Y cómo revelo eso? Lo puedo revelar de dos formas distintas. Uno es directamente con un antígeno que ya esté marcado. O sea, que cuando yo agrego el antígeno viral ya va a tener la marca que sería la unión con la enzima. Otra es revelar con un anticuerpo marcado con la enzima que sea anti el antígeno. Entonces tengo esas dos formas de revelar este ensayo. Y ahí tendría mi resultado, que si es positivo significa que hay IgM antiviral específica contra ese patógeno que yo estoy estudiando. Y si es negativo es que no hay esa inmunoglobulina en sangre. Bueno, veamos otra de las técnicas que ya estudiamos la técnica en sí, pero vamos a ver cómo la podemos aplicar para detectar anticuerpos en el suero de los pacientes, para detectar la respuesta inmune del paciente. Bueno, nuevamente yo sigo requiriendo tener el virus patrón, el virus en el laboratorio. Lo crezco en cultivo. Esa muestra se procesa y se corre en un gel de poliacrilamida. Se transfiere una membrana de nitrocelulosa y a la membrana la voy a incubar con el suero del paciente. Ahora, si hay anticuerpos específicos ante el virus, van a reconocer esas proteínas que están
inmersas en la membrana, separadas por su peso molecular si es SDC-Page, y se revela con antisuero antiinmunoglobulinas humanas conjugado a peroxidasa o a peroxidasa. Bueno, entonces de esa manera yo voy a tener mi respuesta de si hay inmunoglobulinas contra mi virus de interés a través de un Western blot o inmunoblot. Vamos ahora con las técnicas de diagnóstico por métodos directos. Bueno, ya habíamos visto que uno de los métodos directos era el aislamiento viral, que puede ser en huevos embrionados, en animales, como los ratones, o en cultivo celular in vitro. También habíamos hablado de que el desarrollo del cultivo celular in vitro dio lugar a lo que es la virología moderna, porque abrió un montón la posibilidad de trabajo, ya que los virus, al ser parásitos intracelulares obligados, sí o sí requieren de infectar una célula o un organismo para poder replicar, reproducirse. Entonces, para estudiarlos es una herramienta valiosísima. Ahora, como diagnóstico virológico, es una técnica engorrosa, un poco lenta, pero muy valiosa por lo que les decía de que le permite la detección de cepas. Por ejemplo, no sé si vieron las noticias, es que hace unas semanas hubo secuenciación de genomas de COVID, o sea, de personas que tenían COVID-19, se aisló el SARS-CoV-2 que ellos poseían y lo que vieron fue de dónde esos genomas provenían. Se hizo como un linaje, digamos. Para poder hacer la secuenciación, probablemente ese virus que tenían esas pacientes fue aislado, y una vez que fue aislado fue crecido, y una vez que fue crecido recién ahí se extrajo el genoma, que es de ARN, lo habrán pasado a ADN, y de ahí hicieron PCR para amplificar, y después esa PCR que amplificaron se secuenció. O sea, probablemente usaron la técnica de aislamiento viral para poder determinar que en la Argentina de SARS-CoV-2 tenemos un linaje europeo, un linaje asiático, y también había representación del virus que está circulando en Norteamérica. Bueno, sigamos. Otra de las técnicas clásicas es la hemadsorción, que es los cultivos están infectados por mixovirus o paramixovirus, porque recuerden que todo lo que era hemaglutinación, hemadsorción, solo es una propiedad que tienen ciertos virus, que tienen, por ejemplo, las proteínas hemaglutininas, que son propias, son virales, que lo que hacen es pegarse, unirse a los glóbulos rojos. Entonces, cultivos infectados con estos virus, si hay hemoglutininas en la membrana de las células que están infectadas, cuando pongan los glóbulos rojos, estos glóbulos rojos se van a absorber. La hemoglutinación ya lo vimos en la clase 3, y lo que hace que es, en vez de usar las células infectadas, usa el sobrenadante de los cultivos. Si están presentes en los sobrenadantes de los cultivos, yo voy a tener presente todo el virus que se produjo en esos cultivos celulares y que fueron excretados al medio celular, o sea, brotaron, salieron. ¿Se acuerdan todo el ciclo de vida del virus que entraba, se desnudaba, producía proteínas virales propias, producía replicación de su genoma? Luego, todas esas moléculas virales se ensamblan y maduran y salen al exterior de la célula, ya sea alisando la célula o brotando o utilizando lo que es el sistema de exocitosis de la célula por distintas formas, pero ese virus sale al exterior de esa célula que usó como maquinaria para producir su progenie viral. Bueno, eso sucede cuando yo infecto un cultivo y ese virus que sale fuera de esas células queda en el sobrenadante, porque los cultivos celulares se crecen siempre con medios de crecimiento que son líquidos. Entonces, en ese líquido voy a tener presente todos los viriones producidos en ese cultivo. Entonces, lo que usa para la hemaglutinación son esos sobrenadantes. Bueno, la neutralización, lo que se hacen son diluciones del virus y se lo incuba con anticuerpos específicos. Y luego se infectan cultivos o animales y lo detecto por ACP. El ACP es, yo les comentaba por Zoom, que es la acción citopatogénica del virus. O sea, cuando el virus infecta una célula, va a producir cambios en esa célula que a veces se pueden observar al microscopio óptico, como por ejemplo
si la célula muere, hay redondeamiento y desprendimiento si son células de adherencia, o la formación de sincicios, que es que como el virus manda sus propias proteínas a la membrana plasmática de las células, a veces esas proteínas son fusogénicas y fusionan distintas células, entonces se arma una gran célula con muchos núcleos que vienen de la fusión de las células individuales. Eso se llaman sincicios y se ve al microscopio óptico. El sincicio es una forma ACP. O muerte, dice, porque sí, lo que se infecta son animales, ¿no? Bueno, la interferencia es una propiedad de que se puede usar para ver la presencia del virus cuando este virus no produce ACP, porque no todos los virus producen ACP. O no es, a veces el ACP no es suficientemente claro como para a la vista poder determinarlo. Entonces lo que se hace es, se infecta a las células con este virus que no produce ACP claro y luego de un tiempo se va a infectar con un segundo virus que yo sí conozco que haga un ACP claro, que sea conocido y bien fácil de detectar. Bueno, lo que sucede es que cuando una célula está infectada, va a generar como un estado antiviral, entonces va a inhibir la infección con este segundo virus. Entonces interfiere en una sobreinfección. O sea, esto nos puede servir para detectar ese virus. Pero bueno, las técnicas clásicas no se utilizan mucho, estamos en plena etapa de inmunomarcación, de la detección de antígenos virales por inmunomarcación. ¿Por qué? Porque son muy sensibles, son específicas y rápidas. En pocas horas puedo tener el resultado. La más usada es la inmunofluorescencia directa y la indirecta. Y el ELISA, los enzimo-inmunoensayos. Vamos a ver entonces la inmunofluorescencia que se usa principalmente para detectar periodo agudo. ¿Por qué? Porque voy a requerir tener muestras con gran cantidad de células infectadas. Ahora mi muestra ya no es suero, sino que es va a depender del virus, de donde tome la muestra, donde replique este virus, y lo que voy a necesitar son células infectadas. Entonces, estas células infectadas que se toma del paciente se van a fijar en portaobjetos y voy a revelar esto con anticuerpos conjugados a fluorocromo antígeno, si es una inmunofluorescencia directa, o con un anticuerpo primario antiantígeno y luego con un anticuerpo secundario conjugado al fluorocromo antianticuerpo primario de tipo, digamos. Acá tienen un esquemita donde muestra la muestra clínica, directa como, indirecta con el pasito extra. Recuerden que esto no es caprichoso, sino que la técnica indirecta tiene dos ventajas. Una es que la señal está amplificada, por lo cual la técnica es más sensible. Y la otra es que yo no voy a necesitar tener una batería enorme de anticuerpos conjugados a fluorocromos específicos contra antígenos, sino que con una sola tipo de anticuerpo secundario conjugado a un fluorocromo voy a poder detectar un montón distinto de muestras. ¿Por qué? Sí voy a seguir necesitando mi anticuerpo específico, que va a ser el primario, pero no va a necesitar estar marcado. Y por ejemplo, yo puedo usar anticuerpo primario producido en ratón. Entonces, mi anticuerpo secundario va a reconocer la porción FC de ratón. Entonces, yo puedo tener un anticuerpo primario anti-HIV, un anticuerpo primario anti-hepatitis B, un anticuerpo primario anti-Zika, un anticuerpo primario anti-dengue. En mi laboratorio tengo a disposición esa herramienta de todos esos anticuerpos primarios, todos producidos en ratón. Entonces, con un único anticuerpo conjugado a fluorocromo que sea anti-ratón, voy a poder revelar 4 ensayos distintos. Esa es una ventaja también que tiene que sea indirecta. Acá tienen unas imágenes obtenidas al microscopio de fluorescencia con esta técnica que nos permite ver el distinto patrón según el virus. Acá ven que el Zika tiene un patrón citosólico, o sea, las proteínas que se detecta está en el citosol de la célula y vemos el núcleo como una zona opaca que no tiene el fluorocromo.
En cambio en este otro, lo que vemos redondito son los núcleos de las células. No estamos viendo el citosol o se ve solo como una sombrita que tal vez a través del video no creo que lo vean, pero en la presentación que les mandé pueden verla. Se ve una sombrita como verdecita que sería el citosol, pero lo que veo intenso y brillante son los núcleos. Eso significaría que tengo antígeno en el núcleo de esas células. Y el patrón en donde está cada una de las proteínas virales es propio del virus y de la proteína que esté revelando, porque yo no voy a revelar virus, voy a revelar, por ejemplo en Zika, probablemente esa sea glicoproteína E de la envoltura de Zika, y esa se encuentra en un patrón citosólico. Bueno, el RIA ya lo vimos y les recuerdo que tiene alta sensibilidad, pero que fue reemplazado por el ELISA para evitar el uso de isótopos radioactivos. Así que no lo vamos a ver, cómo lo usaríamos. Aparte vimos ya la técnica como es. Los enzimos inmunoensayos, los más usados son los que detectan el antígeno a través del uso de la fase sólida, usando anticuerpos de captura absorbidos a la superficie. Entonces, ¿qué hago? Tengo mi fase sólida, tengo un anticuerpo que reconoce el antígeno unido a esa fase sólida, se agrega a la muestra del paciente, si hay antígeno, o sea, si hay algo viral en la muestra del paciente, se va a unir al anticuerpo de captura y lo detecto con otro anticuerpo marcado con la enzima. Acá tienen un esquemita que por la izquierda ven el ELISA, como lo acabamos de describir, y por la derecha ven el radioinmunoensayo, que es muy similar porque lo que se usa es la técnica de captura. Pongo la muestra clínica, se pone el antígeno si estuviera presente, porque también puede tener resultado negativo, recuerden. Para el lado del ELISA lo que vemos es que pongo un anticuerpo conjugado con la enzima y detecto color cuando pongo el sustrato. En cambio, esta misma pocillo con el anticuerpo de captura y el antígeno pegado, si lo que agrego es un anticuerpo con un isótopo radioactivo, lo que voy a tener es radiación y lo detecto con un contador de centelleo de manera indirecta o con un contador gamma si quiero medir directamente radioactividad. Esta frase que está acá es lo mismo que le hablé recién de la inmunofluorescencia, es que siempre que hagan una técnica indirecta van a tener mayor sensibilidad. Y esto de que les decía, de que tienen la ventaja de no necesitar anticuerpos conjugados para cada virus, ya que usan un anticuerpo o antisuero conjugado y luego un antisuero sería, no un antisuero conjugado, y luego antisuero antiespecie marcado con la enzima. Bueno, hasta la próxima clase que vamos a repasar los contenidos porque ya estamos cercanos a la época de exámenes. Nos vemos.